En esta sesión vamos a hacer unos ejercicios que tienen que ver con ciclos termodinámicos y la aplicación de la segunda ley, ¿no? Entonces el problema 1 dice así, dice: un sistema opera en ciclos entre dos almacenes a las temperaturas de 700 Kelvin y 300 Kelvin. Determine si es posible, reversible o irreversible, o imposible, ¿sí? Posible o imposible, y dentro de posible si es reversible o irreversible, ¿sí? Son tres posibilidades. Que sea posible, que a su vez abre dos posibilidades que sean reversible o irreversible. Dentro de las posibles hay estas dos, reversible o irreversible, o imposible. Que el sistema realice un trabajo neto de 250 kJ en los siguientes casos: A, con un rendimiento del 25%, B, absorbiendo 450 kJ de calor, C, cediendo 150 kJ de calor, D, ¿qué cantidades de calor absorbido y cedido maximizan el rendimiento del ciclo mientras se mantiene posible el proceso? Ok, bueno, entonces decimos que hay tres posibilidades y estas tres posibilidades salen de o bien comparar el incremento de entropía del universo con cero, y aquí tenemos la posibilidad de que sea estrictamente mayor que cero, en cuyo caso el proceso es posible y además es irreversible. Delta S del universo, ¿sí? Siempre del universo igual a cero, en cuyo caso el proceso es posible, pero en lugar de ser irreversible, aquí será reversible. Y si el delta S del universo es menor que cero, entonces simplemente es imposible. Esto no puede pasar, es imposible. Bien, esto es general, ¿no? Es general para ciclos, vamos a decir máquinas térmicas, pero también para reacciones químicas y cualquier tipo de proceso. Si nosotros somos capaces de calcular el delta S del universo para cualquier proceso, esto es general, ¿sí? Aplica para cualquier cosa que pase, que ocurra, ¿sí? Cualquier cosa que pase o ocurra es un proceso, y ese proceso en general sí va a cumplir con esto. Bien, porque la segunda ley no se limita únicamente a las máquinas térmicas, es más amplia que eso, ¿no? De hecho aplica a todo, a todos con muy poquitas, a todo, ya está. Desde el punto de vista macroscópico a todo, ¿no? En el punto de vista microscópico ahí puede cambiar la cosa un poquito, pero para los sistemas macroscópicos todos cumplen con esto perfectamente bien. Entonces, bien, ¿y qué más? Otra forma de decir lo mismo, ahora sí, para máquinas térmicas, es comparar la eficiencia de un ciclo, que siempre viene dada por lo útil partido por lo que me cuesta. ¿Sí? Lo útil, si estamos trabajando con una máquina térmica que gira así, ¿sí? Es decir, que en el TS tenemos, por ejemplo, una cosa así, y que la flecha va así, ¿no? Los procesos van así, o que en el PV también van así. En este caso, lo útil es trabajo que se extrae de ahí, que es un trabajo neto, el trabajo neto que sale de este ciclo, y lo que nos cuesta es el calor que se absorbe, el calor absorbido, ¿sí? Esta R se puede comparar luego con la R de Carnot, que el rendimiento de una máquina de Carnot es máximo para cualquier tipo de máquinas, y es igual a 1 menos la temperatura del almacén frío sobre la temperatura del almacén caliente. Esto es único, solo los cumplen las máquinas reversibles. Y la máquina de Carnot es una máquina reversible. Entonces, esta es la eficiencia máxima. Comparamos esta con esta. Si esta es más grande que esta, eso no puede ser. Si R es mayor que RC, pues eso no puede ser. Eso es imposible. Si R es igual que RC, entonces esto nos indica que sí es posible, pero que es un ciclo reversible. ¿Sí? Es perfecto, digamos, por decirlo de alguna forma. Y si R es menor que RC, entonces ahora sí, esto es posible y además es irreversible, es más apegado a la realidad, ¿va?
Irreversible, sí, los procesos reales son todos irreversibles, ¿no? Estos reversibles son procesos ideales, no existen en la realidad. Bueno, muy bien, entonces, una vez dicho todo eso, sí, son posibles desde el punto de vista, ¿no? Esto es posible desde el punto de vista teórico, pero cuando uno lo quiere llevar a la práctica en la realidad, pues no son posibles en realidad tampoco, pero bueno. Para el punto es que le vamos a decir posibles y irreversibles. ¿Sí? Son posibles, irreversibles o posibles y irreversibles. Bien, entonces vamos a hacer el primero, que es este. Sí, van a ver que vamos a hacer 3 problemas, los 3 son muy parecidos. Esto dice que operan en ciclo entre 2 almacenes, ¿no? Eso se pinta así, se pone un almacén, es este el simbolito del almacén. Se pinta aquí que está a una temperatura de 700 Kelvin. Luego por acá se pone el otro almacén. Estos almacenes interaccionan con la máquina. Vamos a poner que aquí son 300 Kelvin, porque es el almacén frío, entre comillas, frío caliente. Frío, este es caliente. Y acá va la máquina. La máquina opera como una máquina térmica, es decir, gira así. ¿Sí? Gira así. Absorbe calor de la fuente del almacén caliente. Produce trabajo. Este calor es calor absorbido. Y algo de calor lo debe de ceder al almacén frío. ¿Sí? Muy bien. Si no hiciera esto, pues ya sabemos que es imposible la máquina, ¿no? Es una de las formulaciones de la segunda ley. Dice justamente que algo de calor tiene que ceder aquí abajo, porque si no, no es posible la máquina. Bueno, muy bien. Entonces dice, un sistema opera en ciclos. Entre 2 almacenes, este de 700 y el otro de 300. Determina si es posible, reversible o irreversible o imposible que el sistema realice un trabajo neto de 250 kilojoules. Este trabajo es fijo, entonces para esta máquina siempre en los 3 casos va a ser 250 kilojoules. 250 kilojoules. En los siguientes casos, es decir, con un rendimiento del 25%. Esto mismo, produciendo 250 kilojoules con una R, un rendimiento del 25%. Bueno, podemos escribirlo así, 0.25. Bien, ¿esto es posible? ¿No es posible? Y si es posible, ¿es reversible o no? ¿O es irreversible? Entonces, esto es lo que tendremos que hacer. Decimos que tenemos 2 rutas, vamos a empezar por ahí. ¿Qué son estas, no? Esto sería hasta aquí, pues aquí bien rápido sale si es posible o no. Y si es reversible o no. Simplemente vamos a comparar el rendimiento de la máquina de Carnot con el rendimiento del ciclo, ya está. El rendimiento de la máquina de Carnot es 1 menos temperatura del almacén de más baja temperatura dividido la temperatura caliente, digamos. Bien, hacemos 700 dividido 300. Eso pues nos da un poco más que ¿qué? 300 dividido 700, 300, esto es 300. Creo que lo dije al revés. 300 dividido 700. Bien, esto nos da pues un poco menos que un medio. Y entonces 1 menos algo un poco menos que un medio es algo un poco más que un medio, es 0.571. Bien, esto es el rendimiento de la máquina de Carnot que opera entre un almacén de 700 y un almacén de 300 Kelvin, ¿sí? Que es independiente de todo, del fluido de trabajo, es independiente de, no lo sé, de qué otras cosas, yo qué sé, lo que se les ocurra, ¿sí? Lo único que depende es de la temperatura fría y la temperatura caliente de los almacenes entre los cuales está trabajando. Entonces con este número, ahora vamos a comparar ese 25%, R, ¿sí? R se suele expresar en porcentaje, ¿sí? 25%, o si lo ponemos aquí en las formulitas, normalmente lo expresamos como un máximo de 1 y de ahí para abajo, ¿no? Entonces, un 25% es un R de 0.25. Simplemente tomamos el número en porcentaje, lo dividimos entre 100 y ya está. Entonces, R, que es 0.25, lo comparamos con este número, 0.57, y es menor. Esto es menor que esto, no hay duda. 0.25 aquí y en China es menor que 0.57. Y entonces el ciclo pues es posible, ¿sí? Es un ciclo, una máquina que no viola la segunda ley.
y entonces es posible y además es irreversible, ¿sí? Porque no es igual al rendimiento de la máquina de Carnot, sino que es menor. Ok, bien, y aquí pues con esto podríamos terminar la primera parte, solo que aquí dice... pero vamos a hacerlo también por el otro camino. El otro camino es calcular la entropía del universo, qué le pasa a la entropía del universo, es decir, cómo cambia la entropía del universo, y ver si es positiva, negativa, etc. Y tiene que ser compatible con esto, ¿no? Con esta conclusión que sacamos de acá. Vale, entonces vamos a ver qué pasa con la entropía del universo. Para eso necesitamos calcular cuánto vale este calor y cuánto vale este calor. Bueno, entonces empezamos por ahí. Por acá salen 250 kJ de calor. El rendimiento es lo útil dividido lo que me cuesta. Lo útil es lo que estoy produciendo, es trabajo. Lo que me cuesta es este calor absorbido. Entonces, trabajo neto sobre QA. 250 dividido R es QA. QA es 1000 kJ. ¿Sí? 250 sobre 0.25 que es R. Y eso son un QA de 1000. Aquí están ingresando 1000 kilojoules de calor. Tenemos que aplicar la primera ley. Es decir, esto que ingresa al ciclo no se puede acumular en el ciclo, dado que el ciclo es cíclico, valga la redundancia. Es decir, va a dar una vuelta, ¿sí? Por ciclo se va a chutar, va a ingresar 1000 kilojoules y va a producir 250 kilojoules y al resto lo tendrá que entregar al almacén frío. ¿Por qué? Porque no acumula nada. ¿Por qué? Porque la energía interna, que podría incrementar acumulando energía, pues vuelve al estado en que partió, ¿sí? Porque justamente otra vez es un ciclo, trabaja en ciclos, vuelve a como estaba. Si vuelve a como estaba, da toda una vuelta y la temperatura vuelve a su valor original, la presión vuelve a su valor original, la entropía vuelve a su valor original y la energía interna también. Entonces todo lo que ingresó en forma de energía en forma de calor se reparte entre lo que sale por aquí como trabajo neto y lo que sale por aquí como calor cedido. Entonces el calor cedido, si entran 1000, salen 250 y no se acumula nada, entonces salen por el otro lado 750, es que no hay más, ¿sí? Entonces eso es lo que se expresa aquí. Bien, desde el punto de vista de la máquina, Q absorbido es positivo y Q cedido es negativo. Este ingresa a la máquina, este sale de la máquina, y habíamos definido positivo cuando ingresa y negativo cuando sale. Bueno, entonces, al revés que el trabajo cuando sale es producido por la máquina y se toma positivo. Entonces, para plantear esta cosa, ¿no? Que lo que ingresa por aquí se reparte para allá y para allá, ¿sí? Podemos decirlo así, que QA, que es una cantidad positiva, le vamos a restar esta cantidad que también es positiva. Vamos a restar esta cantidad que también es positiva y nos va a dar el valor absoluto de QC. ¿Sí? Estos 1000, es este número de acá, le voy a restar 250, que es este número de aquí, que es positivo, y me tiene que dar el valor absoluto de QC. No QC, porque QC es negativo, el valor absoluto de QC. ¿Sí? QC va a ser 750 kilojoules, que están aquí. Bien. Y ya está. Ahora, ¿qué más? Ahora vamos a calcular con esos calores, podemos calcular los cambios de entropía de cada una de las cosas que componen al universo. ¿Sí? ¿Qué compone al universo ahí? Pues lo compone... es un universo pequeño, ¿no? Es un universo que nada más tiene tres cosas: un reservorio, una máquina térmica y otro reservorio. Tiene tres cosas nuestro universo. Eso es el universo de todo esto. Es todo lo que hay ahí. Si es todo lo que hay ahí, entonces podemos calcular el cambio de entropía del universo como el cambio de entropía de esta cosa más el cambio de entropía de esta cosa más el cambio de entropía de esta cosa. ¿Sí? Y es lo que dice aquí. ¿Por qué? Porque la entropía es una función extensiva, ¿no? Extensiva. Entonces es aditiva, y al ser aditiva podemos plantear eso, que el cambio de entropía del universo es el cambio de entropía de nuestro sistema más el cambio de entropía del almacén a temperatura C, a la caliente, más el cambio de entropía del almacén frío.
El delta S del sistema es 0. ¿Por qué? Porque es cíclico, otra vez. Es cíclico. ¿Qué quiere decir? Que da vueltas y vuelve, que da vueltas y vuelve al estado partida. Por lo que todas las variables termodinámicas, incluida la entropía, vuelven a tomar el valor original. Entonces, si parte con un valor de entropía, da una vuelta por ahí y vuelve a donde partió, va a volver a tener el mismo valor de entropía. Entropía final menos entropía inicial igual a 0. Esto es nada. Esto no aporta. Bien, entonces esta me olvido. Todos los ciclos va a pasar eso. En todos los problemas van a aparecer ciclos aquí, máquinas térmicas que trabajan cíclicamente, y entonces los cambios de entropía y los cambios de energía interna son siempre ceros para estas máquinas cíclicas. Eso. Entonces, nada más tengo que calcular el cambio de entropía del almacén caliente y del almacén frío. Bien, y son reservorios. Sí, son reservorios. Eso quiere decir que no cambian su temperatura. Por más que salga calor de aquí, esto es tan grande, tiene una masa tan enorme, que por más que salga calor aquí, fluya calor, no se enfría. ¿Sí? Es como un océano, ¿no? Entonces, pues, sale un poquito de calor, pues el océano ni se entera, ¿no? Tiene que ser una barbaridad lo que tenemos que hacer con el océano, que lo estamos haciendo para cambiar su temperatura. Pero barbaridad de a de veras, no un poquito. Entonces, este poquito no le hace nada al reservorio, mantiene su temperatura constante, y como es un proceso de temperatura constante, el cachito de calor que sale por aquí será igual a T por el ds, ¿no? Esto es calor reversible que fluye, ¿no? Reversible, tiene que fluir reversiblemente, y eso indica que la temperatura del fluido de la máquina que está en contacto térmico con esta cosa tiene que estar a la misma temperatura, ¿sí? Para que este calor sea reversible. Lo va a hacer, ¿sí? Vamos a suponer que eso está pasando. Entonces, este calor, este ds, que lo podemos integrar. ¿Por qué? Porque la temperatura de trabajo es constante, siempre la misma, y entonces nos queda que el calor va a ser igual a T por delta S. Simplemente integrando de este lado obtenemos Q. Integrando de este lado, como la temperatura es constante, sale para afuera la integral. La integral es como una suma de infinitos infinitesimales. La T sale de factor común de la suma y nos queda T por integral de S. Esta ds tiene que ser así, ds. Entonces, no así, sino así. T por delta S. Va. T por delta S. Entonces, pues si tenemos el calor que sale de aquí, que si lo tenemos, ya lo calculamos, QA es 1000 y QC es 750. Entonces, si sabemos el calor que fluye aquí, podremos calcular el cambio de entropía del almacén, porque la temperatura de trabajo la conocemos. Bien. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, este delta S de esta cosa será, bueno, esto ya dijimos que es 0, este de aquí es 0, más el cambio de entropía de este término de acá, que va a parar aquí, y esto es Q sobre temperatura 700 Kelvin, y calor menos 1000 kilojoules. ¿Por qué menos? Porque estamos estudiando, queremos ver el cambio de entropía de esta cosa. Si esta cosa es la que estamos estudiando, esta cosa es nuestro sistema ahora. Nuestro sistema está perdiendo calor, ¿sí? Está fugándose, tiene una fuga de energía hacia afuera en forma de flujo de calor, y entonces el caos molecular de esta cosa será menor al rato. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo calor. Cada vez que el calor sale del sistema, pues se gana en orden, digamos, molecular, se pierde en caos molecular. Y entonces la entropía baja. Y para que la entropía baje hay que poner un menos acá, ¿sí? El calor QA, dicho de otra forma, ¿no? El calor QA desde el punto de vista de esta máquina es negativo. Porque este es mi sistema, está saliendo, ¿sí? Este es mi sistema, que es el reservorio térmico a 700. Y resulta que mi sistema está perdiendo calor. El calor fluye hacia afuera. Si fluye hacia afuera, entonces es calor negativo desde el punto de vista del reservorio. Bien, entonces menos 1000 kilojoules dividido 700 Kelvin, y a este otro pues lo mismo, este otro va a parar aquí, y ¿qué es? Son 750 kilojoules dividido 300 Kelvin. Otra vez, esto es la temperatura de trabajo, que es una constante, va aquí, y esto de aquí lo estudiamos, y cuando lo estudiamos vemos que el calor aquí fluye desde el exterior hacia el interior. Esto ingresa al sistema, si ingresa es calor positivo, me va a poner un poco más
va a ampliar el espectro de las velocidades moleculares de esta cosa, es decir, va a hacer que la gaussiana, bueno, la maxwelliana de la distribución de velocidades se haga más amplia, y si se hace más amplia incrementa el número de microestados, y si se incrementa el número de microestados entonces incrementa la entropía. Entonces esto de aquí aumenta la entropía gracias a este flujo de calor que está ingresando al reservorio. Bueno, ¿sí? Noten que si bien la temperatura del reservorio es constante, su entropía no, su entropía depende de este calor, ¿sí? Es sensible al calor, ¿sí? La entropía, no lo es la temperatura. Bueno, entonces con esto calculamos este de aquí, con este calculamos este de acá, sumamos y entonces nos da pues esto. El 0 no lo pusimos aquí, el menos 1.43 kJ por Kelvin es esto de acá, y el más 2.5 kJ por Kelvin viene de aquí, y esto da 1.07 kJ por Kelvin, que es efectivamente mayor que 0, entonces la entropía del universo incrementa, con lo que el ciclo es posible y además es irreversible, ¿sí? Tenemos tres posibilidades, esta es una de ellas, ¿no? Que sea mayor estricto que 0, si es igual será posible, pero va a ser reversible. Sí, evito decir irreversible, sí, porque si no parece que digo irreversible y no quiero decir eso, no quiero decir posible, pues se puede escribir así, escrito no pasa nada, irreversible, reversible, pero leído posible e irreversible parece que digo que es irreversible, entonces simplemente para ser muy claro, posible y además reversible, ¿sale? Bueno, muy bien. Y la otra posibilidad es que sea menor que 0, en cuyo caso va a ser imposible. Y listo. Entonces, parte A, lista. Ahora va a ser más de lo mismo, ¿no? Parte B, absorbiendo 450 kilojoules de calor, ¿sí? El calor absorbido son 450. Vamos a ir un poquito más rápido. Parte A ya estuvo. Parte B, esto es igual. El rendimiento de la máquina Carnot que trabaja entre estos dos almacenes, como son siempre los mismos almacenes, siempre va a ser la misma, 0.571. El calor absorbido, ahora porque lo dice la letra, es de 450 kilojoules, lo que implica necesariamente que esto se reparte entre lo que sale por acá, 250, y otra parte que va para allá abajo, que tendrá que ser de 200, porque si no, no checa. 200, ¿no? 200. QC, 200. Lo que sale por acá abajo, 200. Bien, kilojoules también. Podremos entonces calcular el rendimiento del ciclo. El rendimiento es otra vez lo útil, el trabajo producido, dividido lo que me cuesta, que es el calor que tengo que extraer de la fuente de alta temperatura. Sí, esto es lo que me cuesta porque hay que quemar combustible o hay que hacer algo para obtener esta fuente de alta temperatura en la Tierra, ¿sí? Para tener esto es necesario o quemar combustible o pues no sé, producir con una energía atómica por producir esa fuente caliente, o pues concentrar luz solar o una termonuclear y ¿no? Hacer un pozo grande en la Tierra, y una termoeléctrica, digo, una termonuclear, no, una termoeléctrica, hacer un pozo grande en la Tierra e ir a buscar esa zona caliente de dentro de la Tierra. Tengo que hacer un pozo que es caro y bombear el agua, que es caro, hacia abajo, que se caliente, volverla bueno, que fluya hacia arriba. Si está caliente ya se generó el vapor de alta presión, que suba y pues pasarlo por la turbina, bla bla bla, ¿no? Entonces siempre pago esto lo tengo que pagar de una forma u otra. Bueno, muy bien. Entonces, y la primera ley impone que esta cosa se reparta entre lo que pasa por aquí y lo que sale por aquí, porque aquí no se acumula nada. Entonces, 250 por un lado, esto eran 450, y aquí salen 200 por acá. Calculamos rendimiento, esto es 250 sobre 450, 0.555, eso es R, que lo vamos a volver a comparar con este, y nos da que sí, esto es menor que esto. Sí, entonces es posible. Este rendimiento de la máquina real que estoy poniendo ahí, o que me quieren vender que estoy poniendo ahí, si alguien me quiere vender una máquina que tiene este rendimiento, lo comparo con el de Carnot, digo, sí es menor, entonces sí puede ser, ¿no? No me están vendiendo una cosa que no puede ser.
Sí, me están vendiendo una cosa que sí puede ser. Entonces, esta cosa sí puede ser. Digo, sí puede ser, no quiere decir que sea, pero sí puede ser. Habrá que medir luego que efectivamente sea, ¿no? Pero en principio puede ser. Entonces, esto puede ser, es posible y además funciona de forma irreversible, como debe ser. Luego, ¿qué más? El delta S del universo lo podemos calcular. Sí, tiene que dar mayor que 0. Si no da mayor que 0, nos estaríamos contradiciendo, ¿no? Por un lado estaríamos diciendo el ciclo es posible y irreversible, y luego obtenemos un delta S que es menor que 0, pues nos contradecimos, o igual a 0, y también nos contradecimos. Tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Bueno, entonces calculamos el delta S del ciclo 0. Delta S de este almacén caliente es menos 450, que es lo que fluye por aquí, sobre 700. Ya explicamos por qué el signo de menos. Está saliendo el calor de esta fuente y estamos estudiando esta fuente, este almacén. 450 sobre 700, con un menos adelante, ¿sí? Reduce la entropía esta cosa, más lo que incrementa la entropía esta cosa, que son los 200 kilojoules que ingresan por aquí, dividido 300 Kelvin, que es la temperatura de trabajo de esta cosa. Hacemos la cuenta, nos da esto menos 0.643 y esto de aquí más 0.667, que es un poquito más grande que esto, nos da 0.024 kilojoules por Kelvin, que efectivamente es mayor que 0, entonces el ciclo es posible y también es reversible. Y también es irreversible, quise decir. Es irreversible, sí, pero es, digamos, menos irreversible que el anterior. Este es irreversible y es muy feo porque, bueno, muy feo, muy irreversible, ¿sí? ¿Por qué? Porque este número es más grande que este, ¿no? O sea, esto nos da una medida de cuán irreversible, ¿sí? Cuanto más cerca de 0, más cerca de la reversibilidad, y por ende también más alto el rendimiento. Entonces, este que tiene un rendimiento mayor, B, que nada, que tiene un rendimiento de 0,5, este tiene un rendimiento de 0,555, este es un poco más cercano a la perfección, entre comillas, cercano a trabajar reversiblemente que el otro. Bien, y el C, ¿qué dice el C? El C, el apartado C, cediendo 150 kJ de calor, mantenemos esto fijo, pero ahora QC 150, lo vemos parte B, parte C, esto vale 150, ¿sí? 150 negativos porque salen del sistema. Desde el punto de vista del sistema, negativos. Desde el punto de vista de esta fuente, positivos. Es decir, eso del signo depende de la cosa que estemos estudiando. Si estamos estudiando el sistema, sí, efectivamente QC es negativo. Pero si estamos estudiando esta fuente, entonces pasa a ser positivo. Cambia el signo. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Kilojoules. 150 kilojoules, y eso implica que pues este QA tiene que ser 250 más 150, esos son 300, 400, ¿no? QA es 400, porque lo que ingresa aquí tiene que cubrir lo que sale por acá y lo que sale por acá, y estas dos cosas sumadas son 400, entonces 400 es lo que debe ingresar. Si no ingresara 400, entonces se violaría ya la primera ley, y esta máquina pues no podría existir, no porque la negase la segunda ley, sino que ni siquiera cumpliría con la primera, lo que haría que la máquina fuera imposible ya desde el vamos, desde la primera ley. Ni siquiera habría que fijarnos en la segunda para desecharla. Si es una máquina que no cumple con la primera ley, obviamente que es imposible, ¿sí? Si alguien viene y pone aquí, ingresan un QA de, yo qué sé, esos 400, y egresan por aquí pues otros 200, pues esto ya no puede ser. ¿Sí? Esto ya es imposible de por sí. No cumple la primera ley. Si no cumple la primera ley, olvídense. ¿Sí? Esto no. Ni siquiera estudio qué pasa con la entropía del universo. No, es que no tiene sentido. ¿Sí? Ni siquiera. No pasamos a la otra etapa, ¿no? Esto ya es el primer escrutinio que tiene que cumplir. Si lo cumple, entonces hay que hacer el segundo escrutinio, que es con la segunda ley. Y si lo cumple, entonces la máquina puede ser posible. Bien. Entonces QA 400, QC 150, lo útil 250 dividido lo que me cuesta 400. Noten que si esto está fijo, cuanto menos tiro de calor al ambiente, en este caso este representaría el ambiente, esta sería la fuente caliente, este sería el ambiente, esta es mi máquina que necesariamente entrega algo de calor al ambiente. Entonces, cuanto menos tire de calor al ambiente, pues más pequeño es QA.
¿sí? Esto está fijo. Entonces cuanto menos tiro de esto, más pequeño es QA, menos me cuesta. Y si me cuesta menos, R aumenta. En este caso, R aumenta al punto de que se pasa del rendimiento Carnot. ¿Sí? Así como está la cosa, esto me da 0,625. 0,625 mayor que el rendimiento de Carnot. Y esto, que si bien cumple con la primera ley, pues no va a ser posible. No es posible porque estamos acotados al rendimiento de la máquina reversible, que es la máquina de Carnot. Bueno, es una máquina reversible. Hay otras máquinas reversibles, no solo el ciclo Carnot, pero son un poco más rebuscadas. Aquí estamos agarrando la máquina de Carnot como para comparar, ¿no? Entonces, todas las máquinas reversibles trabajan con la eficiencia de Carnot, no pueden superar, ¿sí? Es siempre igual. Y siempre es esto, para cualquier máquina, no solo la de Carnot, para cualquier máquina reversible, esto es la máxima eficiencia. Entonces, esto es súper reversible, ¿no? Es más que reversible, no, esto no existe, ¿no? Esto no puede ser, no puede tener una eficiencia mayor que esta, entonces es imposible y listo. Y esto es compatible, esta conclusión, esto de comparar con la máxima eficiencia de la máquina de Carnot, es compatible, es lo mismo, digamos, que hacer esto, que es la segunda ley, ¿no? A comparar con el delta S del universo, ¿sí? Vamos a concluir igual. Entonces aquí lo mismo, esto es un ciclo, va para afuera, el sistema es un ciclo, el delta S de lo que va acá arriba es menos 400, que es lo que pasa, ¿no? Lo que sale de calor, lo que se absorbe de calor la máquina, menos 400 kilojoules, sobre los 700 Kelvin de trabajo del reservorio, más 150, que es lo que ingresa de calor aquí, sobre 300, hacemos las cuentas, esto da menos 0.571, esto nos da más 0.5 y esto nos da menos 0.071 kilojoules por Kelvin, que evidentemente es negativo, y entonces el ciclo es imposible. Y la conclusión de aplicar el criterio de máxima entropía, bueno, el criterio de comparar el cambio de entropía del universo con cero, ¿sí? Aquí nos dice exactamente lo mismo que esto, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿sí? Este es un enunciado de la segunda ley, uno de los tantos enunciados de la segunda ley, el más amplio de todos, ¿sí? El más amplio, el más general de ellos, porque no se centra únicamente en las máquinas térmicas, sino que abarca a cualquier sistema, ¿sí? Cualquier sistema aplica esto, ¿sí? Para cualquier sistema macroscópico. Entonces, bien, ¿qué más? Parte D, dice, parte D, ¿qué cantidades de calor absorbido y cedido maximizan el rendimiento del ciclo mientras se mantiene posible el proceso? Bueno, entonces tenemos que maximizar el calor absorbido y el calor cedido, ¿no? Cantidades de calor absorbido, no, ¿qué cantidades de esto y esto maximizan esto? Entonces tenemos que maximizar eso de ahí, que es el rendimiento R. Pues ya dijimos, ¿no? El máximo rendimiento posible, ¿sí? Mientras se mantiene posible el proceso. Pues el máximo, mientras sea posible, va a ser RC. Pues ya está. Igualamos esto con esto. No puede ser más que eso no hay, no existe, no se puede, es imposible. Y entonces, a partir de aquí, pues calcularemos cuánto tiene que ser el calor absorbido y el calor cedido. Entonces, parte D, esto es lo de siempre, el rendimiento de la máquina de Carnot, igualamos nuestro rendimiento de la máquina que pongamos aquí a la de Carnot, y sabemos que cuando esto pase, pues el ciclo va a ser posible y va a tener la máxima eficiencia, o, dicho de otra forma, va a ser reversible. Bien. Entonces R igual trabajo neto sobre QA, trabajo neto siguen siendo los 250 kJ de siempre, los ponemos ahí, ponemos el rendimiento de Carnot, que es 0,5714, aquí, hacemos el cociente y obtenemos 437.5 kJ, que es el calor absorbido. Ponemos aquí 437.5 kJ, que quiere decir que menos 250 son 187.5, ahí. 0.5 kilojoules que tienen que salir por aquí necesariamente para que la segunda ley se cumpla, ¿sí? Bueno, y eso es lo mejor que podemos hacer fijando los 250 kilojoules de calor, ¿sí?
al trabajar con estas cosas fijas. ¿Sí? ¿Se puede mejorar más la eficiencia? Sí, pero tengo que cambiar esto o esto. O hacer el día más frío o hacer que, o hacer que, bueno, si tengo la suerte de trabajar en un día frío, pues entonces esto baja de temperatura y se vuelve más eficiente mi ciclo. Y otra forma, ¿sí? Baja esto y entonces resto menos. Y si resto menos, más eficiente mi ciclo. Y si mi temperatura de trabajo la aumento porque le pongo ahí más carbón a la cosa, o más diésel, o más lo que sea, y me quemo más intensamente, pues entonces logro subir esta temperatura y también trabajo un poco más eficientemente. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Entonces, falta esto, ¿no? Esto tiene que dar que delta S del universo es 0, ¿sí? Para que sea compatible con esto, que sea posible y reversible. Entonces lo vemos, ¿no? Esto es una forma, ¿sí? Un camino para calcular QA y QC. Y otro hubiese sido directamente plantear delta S del universo igual a 0, forzar que sea 0, esto es 0, planteo aquí QA sobre temperatura, planteo aquí QC sobre temperatura, planteo el vínculo que hay entre QA y QC, que es QA igual a trabajo neto más QC, y entonces de ahí me sale esto, ¿no? Me saldría el valor de QA y de QC. Ya imponiendo estos valores que ya los tengo acá, este es QA, este es QC, pongo QA aquí, pongo QC aquí, con el signo de menos otra vez, porque aquí sale el calor. Si sale el calor, el espectro, bueno, el espectro de velocidades no, porque la temperatura es constante. Si sale calor, entonces, ¿qué pasa? Pues disminuye la entropía de esto. Y aquí, si ingresa calor, otra vez aumenta la entropía, por eso aquí hay un más, por eso aquí hay un menos. Hacemos las cuentas y esto nos da 0 kilojoules por Kelvin, que es lo que se debe de obtener al imponer que R sea igual que RC. ¿Sale? Bueno, entonces el ciclo es posible y es reversible, que es lo que queríamos, que fuera posible y reversible. Perfecto, más cosas. Otro problema. Dice, un sistema efectúa un ciclo operando entre dos almacenes térmicos a las temperaturas de 1200 Kelvin y 600 Kelvin. Indicar mediante cálculos de entropía y comparando el rendimiento del ciclo con el de una máquina de Carnot, si este es posible, en cuyo caso hay que diferenciar entre reversible e irreversible, o imposible. El sistema absorbe, parte A, ¿no? Inciso A, el sistema absorbe 200 kJ de calor del almacén a 1200 y realiza un trabajo neto de 50 kJ. Parte B, el sistema absorbe 200, vamos a ver, ¿no? Ya tenemos 1200 por aquí, 600 por acá, y en el primero de los incisos, absorbe, el sistema absorbe 200 kJ y realiza un trabajo de 50. Ponemos aquí 50 y absorbe, ¿cuánto absorbe? 200 QA, 200 kJ. Bueno, primera ley, si ingresan 200 y salen 50 por acá, aquí tienen que salir 150. Bien, entonces calculamos los 150 que salen por ahí. Esto es que R, el rendimiento del ciclo, será el trabajo neto sobre lo que nos cuesta, 200, 50 sobre 200, 0.25. Esta R es menor que la R del ciclo de Carnot, que trabaja entre estas dos temperaturas. Fíjense que 600 es la mitad que 1200, 600 es la mitad que 1200, y entonces esto nos da un medio, 1 menos un medio, es decir, RC igual a 0,5. Esto es posible. R menor que RC es posible y también es irreversible. Sale. Vamos a llegar a la misma conclusión al hacer el cálculo del cambio de la entropía del universo. Esto es el cambio de esto, que es nada, más el delta S a C, que es el calor que sale de aquí. Como sale va con un menos, ponemos ahí los 200 que salen por acá, esto era de 200, y ponemos sobre 1200, que es la temperatura de trabajo de esta cosa, que es constante, más el calor que ingresa aquí, 150 dividido en la temperatura de trabajo, son 600 Kelvin, con un más aquí porque ingresa
ese flujo de energía al reservorio que estamos estudiando, que es este de acá abajo. Hacemos la cuenta y nos da positivo. Y eso significa que el ciclo es posible e irreversible, tal como habíamos deducido haciendo la comparación entre el rendimiento del ciclo y el rendimiento de Carnot. Bueno, bien, ¿qué más? Parte B. Parte A, listo. Parte B dice, el sistema absorbe 200 kJ de calor del almacén a 1200 Kelvin. Ajá. Y cede 60 kJ de calor al almacén de 600. Absorbe 200 de 1200 y cede 60 al almacén de 600. Ok, entonces absorbe aquí 200 y entrega 60. Y el trabajo neto no sabemos, ¿no? No. Bien, pero el trabajo neto lo podemos calcular. El trabajo neto, si ingresan por aquí 200 y salen por aquí 60, pues el resto lo produce el trabajo. Y ese resto serán 200 menos 60, esto es 140 kilojoules. Bien, el trabajo neto sobre QA da 0,7. Y 0,7 de rendimiento, pues no puede ser. Es un ciclo imposible. Luego calculamos el cambio de la entropía del universo y eso nos tiene que dar menor que 0 para tener una conclusión idéntica a la que teníamos por esta vía. Delta S de nuestro sistema es nada, porque operan ciclos. El delta S de el almacén caliente, otra vez egresa energía de aquí, entonces va un menos por aquí. 200 es la cantidad por ciclo que sale de calor de este almacén. 200 sobre 1200 Kelvin, que es la temperatura de trabajo, más 60 kJ sobre 600 Kelvin, que es el incremento de entropía de esta cosa. Hacemos los números, nos sale negativo, y ese negativo implica que efectivamente el ciclo es imposible. Parte B, listo. Parte C, el sistema absorbe 200 kJ de calor del almacén a 600, mientras se le suministra un trabajo de 100. Aquí está al revés, ¿no? Está absorbiendo calor del frío, del frío es relativo, ¿no? Del almacén de menor temperatura. Eso es lo correcto, ¿no? Almacén de menor temperatura. Sí, frío, calor son términos relativos, ¿no? Calor. Hace 50 grados y digo, hace calor, sí, o sea, hace calor porque no lo comparamos con la temperatura del sol, yo qué sé, ¿no? Eso de calor, frío, es relativo. Temperatura, sí, son números que podemos comparar y podemos decir mayor y menor, ¿no? Esta es la menor temperatura, eso es lo correcto, es decir, que es el sumidero o el foco térmico o el reservorio térmico de menor temperatura. Entonces te está absorbiendo calor de baja temperatura, voy a decir del frío porque me sale así. Entonces, pero lo correcto es lo otro. 600 Kelvin, ¿no? Y pues la flecha ahora cambió, ¿no? Va para el otro lado. Va para el otro lado y esto lo toma la máquina. ¿Y qué hace con eso la máquina? Pues la máquina aquí, para empezar, gira para el otro lado. Gira para el otro lado y funciona como un refrigerador porque toma calor de la fuente fría, otra vez entre comillas fría, y lo cede a la caliente. ¿Aquí qué? 1200. Y para que esto funcione, pues esto hay que conectarlo a la pared. Si no lo conectamos a la pared, si no sacamos energía de la pared y se la suministramos al refrigerador, el refrigerador no va a funcionar. No conozco ningún refrigerador que enfríe adentro, que es la idea del refrigerador, sin conectarse a la pared. ¿Se inventan uno? Buenísimo. ¿Va a violar la segunda ley? Sí. ¿Lo van a poder hacer? No. Pero bueno, inténtenlo, no está de más. Entonces, me avisan. ¿Y qué más? Sí, el refrigerador además es un aparato que consume, ya dijimos por ahí, consume como el 30%, es el 30% en promedio del consumo de un hogar estándar. ¿Sí? 30% es mucho, 30% es mucho, un montón. ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, por eso que los refrigeradores funcionen de forma lo más eficiente posible es importante. Y por eso los vendedores hacen hincapié en eso, ¿no? Nos tratan de vender refrigeradores que sean amigables con el medio ambiente. Esto es un montón de cosas, que trabajen con un fluido que no sea
porque eventualmente se saldrá del circuito cerrado del refrigerador y que no contaminen, ¿no? En algún momento se usaban los fluorocarbonados o fluorocarbonados y esos son bueno, pues atacan, entre comillas, al ozono que tenemos allá arriba, ¿sí? Se liberan a la atmósfera, se desparraman por ahí porque eso incrementa la entropía y entonces al desparramarse por ahí pues reaccionan con el O3, que es el ozono que anda por allá arriba, y eso lo degrada el ozono. No me pregunten muy bien en qué, lo degrada y esto se acaba, y esto nos protege de la radiación ultravioleta. Y entonces pues en algún momento, y tampoco me pregunten por qué, y nunca lo tuve muy claro, la mayor parte de los fluorocarbonados estos se generaban en el norte, en el hemisferio norte, pero el agujero de ozono fue a parar al sur. Yo qué sé por qué. Para mí eso es un misterio, la verdad no sé, no he leído explicación al respecto de eso. Si alguien sabe, me la cuenta o me dice, lee un poquito por aquí, que te lo vamos a explicar, y yo ya voy a aprender aquí algo, ¿no? Entonces, eso, el ozono. Y no sé por qué estoy contando esto. Sí, porque trabajan entonces, es importante que el fluido con el cual trabaja el refrigerador no sea uno de estos, ya no lo es, ¿no? Están prohibidos. Entonces, cualquier refrigerador relativamente nuevo tiene adentro otra cosa. Y esa otra cosa, el fluido refrigerante, que es con lo que trabaja la máquina, va a estar dando vueltas siempre y cuando pues aportemos trabajo, ¿no? Tenemos que comprimir en uno de los procesos que está dentro del refri, es comprimir. Y para comprimir necesitamos un compresor. Y ese compresor, pues si no nos conectamos a la red eléctrica, pues no jala, ¿no? Entonces aquí ¿qué pasa? Pasa al revés. Aquí ingresa energía en forma de trabajo mecánico, ingresa energía en forma de calor, y esto otra vez, como trabaja en ciclos, al trabajar en ciclos todo lo que entra sale y sale por aquí. Entonces lo que sale por aquí tiene que ser la suma de lo que ingresó en términos energéticos por acá y por acá. ¿Sí? Esto en forma de trabajo, esto en forma de calor, pero ambos son un flujo de energía. Entonces estos flujos de energía se juntan y hacen que esta causa suba, ¿no? Tire el calor afuera del refri, ¿no? a la fuente caliente. Lo hacemos. Entonces, ¿qué dice? Parte C. Me fui un poco por las ramas, me disculpan. El sistema absorbe 200 kJ del calor del almacén a 600, mientras se le suministra un trabajo de 100. Anotamos eso. Esta sí. Se le suministra trabajo. ¿Cuánto? 100. Y toma calor. ¿Cuánto? 200. ¿De dónde? De la fuente fría. ¿Y qué va a pasar? Pues estos 200 que tomó, más estos 100 que ingresaron por aquí, van a salir por acá. 300. Simplemente porque 100 más 200 es 300. ¿Sí? Lo que ingresa por aquí más lo que ingresa por aquí sale por aquí, porque esto es cíclico y trabaja haciendo que la energía interna permanezca constante en cada vuelta que da. Bien, aquí lo que se define es un coeficiente de desempeño. Me salió, siempre se me olvida esa palabra. Coeficiente de desempeño. El coeficiente de desempeño es beta, y beta está definido para una máquina que trabaja como refrigerador así: temperatura fría sobre temperatura caliente menos temperatura fría. ¿Sí? ¿De dónde sale esto? Pues igual que el rendimiento de Carnot, ¿no? Solo que aquí lo beta cambia, ¿sí? Ahora lo útil es lo que extraemos de aquí, porque la idea es, este es el servicio que está haciendo la máquina, es este. ¿Cuál es el servicio? Mantener frío esto, mantener esta temperatura baja, digamos, ¿no? Para eso extrae calor de aquí, ¿sí? Y lo lleva a la fuente, al reservorio caliente, ¿sí? Extrae calor de aquí, eso es lo útil, y lo que me cuesta, pues es este trabajo que tengo que pagar. Ahora esto me cuesta, va abajo. Esto es irrelevante. El calor cedido es irrelevante, pero el calor absorbido es el servicio. El servicio son estos 200 kJ que estamos tomando de aquí abajo, y lo que me cuesta son 100 kJ de trabajo que hay que pagar por él, ¿no? Entonces beta, noten que beta da más grande que la unidad. Eso puede ser, no hay problema con eso, pero sí no puede ser beta mayor que beta C, ¿sí? Esto no puede pasar. Y si pasa,
es que es un refrigerador imposible. Esto no puede ser. Entonces este beta nos está dando más grande, el beta de la máquina que pusimos aquí, el de la letra del problema, nos está dando más grande que el beta de un ciclo, de un refrigerador de Carnot. Y entonces esto no puede ser, porque la beta, es decir, esa palabra que se me olvida, el coeficiente de desempeño de el refrigerador de Carnot es el máximo. En este caso vale 1. Y viene otra vez determinado por las temperaturas y nada más. No entra aquí el fluido, ni que la masa, ni que nada. Esto, ya está. Listo, entonces el ciclo es imposible. Nos preguntaban si era posible trabajar con un refrigerador así. Absorbe esto y entrega esto. Pues no puede ser. Solo al comparar las betas en lugar de las R's, ya vemos que es imposible. Y luego hacemos nuestro estudio de entropía. El delta S del universo tiene 3 términos, como siempre, pues son 3 cosas. Esta y esta. Esta de aquí es 0 de nuevo porque es una máquina que trabaja en ciclos. Este delta S AC, pues igual que siempre, solo que ahora cambió de signo, ¿no? Porque ahora estamos estudiando el almacén caliente y ¿qué le está pasando? Pues está ingresando calor. Si ingresa calor, si a mi sistema, que es este reservorio, está ingresando calor, pues tengo que poner un más aquí. Entonces aquí ¿qué pasó? ¿Me equivoqué? Ah, no, este lo cambiamos de lugar. Este aquí, cuidado, este es este. Y este es este, ¿no? Eso fue lo que pasó. Esto es el calor absorbido, ¿sí? Que es negativo, sí, porque ahora otra vez sale, pero sale de la fuente fría. Entonces la fuente fría es esta de acá, la caliente es esta de aquí, están cambiados los términos, tengan cuidado. Y nada más, esto ingresa aquí, este es más, esto egresa aquí, este es menos, ¿sí? El cambio de entropía de esta, como sale el calor, es negativo, y el cambio de entropía aquí, como entra el calor, es positivo. Ponemos aquí las temperaturas de trabajo, las cantidades de calor y ya está. Hacemos la cuenta y nos da esto, y esto es imposible, ¿sí? Nos da negativo el cambio de entropía del universo, entonces el ciclo es imposible. Bien, vamos a ver un poquito de dónde sale esto, ¿no? Beta C, ¿sí? Igual que RC, ¿sí? Tenemos esta que es la definición, como siempre es útil sobre lo que nos cuesta. Beta, para un ciclo Carnot, en particular, esto se traduce en esto. Si imponemos además de esto que es una definición, si imponemos que es un ciclo Carnot, pues se convierte en esto. ¿Cómo? Pues porque tenemos aquí en el TS, pues el rectangulito típico, ¿no? TS. Esto es una máquina de Carnot que va a estar trabajando al revés. No está trabajando así, está trabajando así. Esta es la temperatura fría. Esta es la temperatura caliente. ¿Sí? Temperatura caliente, temperatura fría. Y este es el cambio de entropía. El cambio de entropía, ya sea que vamos de este punto a este punto, tenemos un cambio de entropía que es negativo, o de este punto a este punto tenemos un cambio de entropía que es positivo. Los cambios de entropía aparecen solo cuando hay interacción con los almacenes, es decir, a temperatura caliente y a temperatura fría. Estas dos son procesos isoentrópicos, es decir, adiabáticos, es decir, que no cambian su entropía, que no ingresa ni egresa calor, energía en forma de flujo de calor, ¿no? Entonces, el delta S es igual para este proceso de aquí arriba que para este de aquí. Son iguales estos delta S. Y como además en este proceso y en este proceso trabajamos a temperatura constante, pues T por delta S será, en este caso T fría por delta S será el cambio, el calor asociado a este proceso. Y ese proceso ahora es esto, estamos absorbiendo calor, es el Q absorbido, que para la máquina es positivo en este caso, y luego este otro de aquí será el calor cedido, y el calor cedido será la temperatura caliente por el delta S caliente. El delta S caliente hay que ponerle uno de estos, ¿no? Un valor absoluto, porque este es negativo, le ponemos el valor absoluto para obtener una cantidad positiva, y así que nuestro calor cedido también sea positivo. Bien, entonces calor cedido. Entonces, calor absorbido, esto. TF delta S. Calor cedido, esto. Calor cedido
calor absorbido más trabajo neto igual a calor cedido, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué? El trabajo neto lo puedo escribir como el calor cedido menos el calor absorbido. Y entonces, este trabajo neto lo vamos a escribir así, beta igual QA. QA es esto, es TF por delta S. Y luego, el trabajo neto es QC menos QA. ¿Sí? QC menos QA es trabajo neto. QC, pues QC es este caliente por el valor absoluto del delta S menos temperatura fría por el valor absoluto, no, por delta S simplemente. Estos delta S son positivos, este delta S es negativo, por eso le ponemos el valor absoluto para que nos dé todas cantidades positivas. Este es más grande que este, ¿no? Y estos delta S son todas iguales, entonces se tachan, estos salen de factor común, se tachan, nos queda esto. Pero esto, fíjense que impusimos que estas condiciones, y esto se cumple solo si tenemos un ciclo de Carnot o un ciclo reversible. Entonces, el ciclo de Carnot nos da esta beta en particular, que en general siempre es esto, siempre beta es QA sobre trabajo neto, en particular para el de Carnot, además de ser esto, será esto, ¿sí? Bien, listo. ¿Qué más? Eso es beta C. Noten también que aquí está trabajando la máquina, el refrigerador, y estamos entendiendo que esto es lo útil, ¿sí? Pero cuando trabaja como bomba de calor, lo útil es esto, ¿sale? Y entonces ahí beta cambia. Beta es simplemente el calor cedido sobre el trabajo que nos cuesta, y esto es para una bomba de calor, ¿sale? Dependiendo del uso, es la misma máquina, refrigerador y bomba de calor son la misma máquina, pero dependiendo del uso, la definición del coeficiente de desempeño. ¿Qué más? El ciclo es imposible, pasamos. Parte D no la hemos leído, está cortito por lo que veo la respuesta. Dice D, el sistema absorbe 300 del almacén a 600. Entrega 600 kilojoules de calor al almacén de 1200 y consume 200 de trabajo. Entonces, ¿cómo está? Esta es la temperatura caliente, que era 1200. Esta es la temperatura fría, la fuente de temperatura fría, que es de 600. Aquí está el ciclo. Y que dice, absorbe 300 del almacén a 600. O sea, esto va para allá y son 300. Luego, entonces esto funciona como refrigerador. Entrega 600 de calor al almacén de 1200, ¿está bien? Y consume 200, pues no puede ser, no, aquí ya se ve que no puede ser. 200 más 300 no es 600, esto rompe con la primera ley, esto no cumple la primera ley. 200 más 300 son 500, si queremos un 600 acá tenemos que poner un 300 aquí. Vamos, que esto no cuadra, ¿no? Si no cuadra, es decir, no cumple la primera ley, ya ni hacemos más nada. Esto es imposible y ya está. Entonces, pues eso es lo que vamos a decir aquí. El ciclo no conserva la energía, ¿sí? No cumple con la primera ley. Es imposible. Punto. Ya está. Bien, el último que vamos a hacer por hoy. Es parecido también. Se cuenta con una máquina térmica que toma 300 kilojoules de calor de un almacén de 900 Kelvin y produce trabajo mientras cede calor a un almacén de 350. Calcule la mínima cantidad de calor que debe cederse al almacén de baja temperatura. B. Determina si es posible o no que la máquina trabaje con un rendimiento del 50%. Y C. Determina si es posible que el calor cedido sea de 100 kilojoules. Nada más. Ok, entonces, veamos, ¿no? Es muy parecido. 900 Kelvin, 350 Kelvin son las temperaturas de trabajo del almacén caliente y el frío respectivamente. QA 300 kilojoules, que es lo que nos dice la letra. Esto también, ¿no? 900 y 300. Mínima cantidad de calor. Mínima cantidad de calor, pues mínima cantidad de calor corresponde a una máxima eficiencia. Entonces, planteamos que la máxima eficiencia es esta, es la del ciclo de Carnot, con lo cual podemos calcular, como tenemos QA y esto QA es fijo, pues calculamos el trabajo mínimo, el máximo trabajo que vamos a estar produciendo, lo dije mal,
máximo trabajo es 183.3. No podemos obtener más que esto, ¿sí? Mientras jalemos nada más 300. ¿Sí? Si estamos jalando siempre 300, lo máximo de trabajo que podemos producir es esto. El resto necesariamente lo tenemos que tirar aquí. Eso es lo que está diciendo esto, ¿no? Entonces de aquí QC es 116.7. Y entonces con esto tenemos esta condición y el ciclo sería posible y además reversible. Bien, delta SU igual a 0, debería de ser delta SS más delta SAC más delta SAF. Esto es nada porque es un ciclo. Esto es, salen 300 dividido 900. Esto más QC sobre 350. De aquí puedo obtener QC imponiendo que el delta US del universo es 0. Calculo, es decir, esto paso para el otro lado, sumando me da un tercio igual a QC sobre 350, un tercio por 350 igual 116.7, que es esto de aquí. Y entonces con eso el delta S del universo es 0 y el ciclo sigue siendo posible y también reversible. Bien, parte B. Determina si es posible o no que la máquina trabaje con un rendimiento de 50%. Vamos a imponer que sea el 50%, ya estoy viendo que sí. Si esto es lo máximo 0,6, pues 0,5, está bien. 0,5 lo comparo con rendimiento de Carnot de una máquina que esté trabajando entre estos dos mismos almacenes. Y pues sí, esto es posible. Esto es posible y además va a ser irreversible. De ahí, a partir de R podemos calcular el trabajo neto, dado que tenemos a QA. ¿Sí? Y entonces con el trabajo neto, a su vez, sacaremos el trabajo QC para que cumpla con la primera ley, y eso es 150. Luego podremos calcular el delta S del universo. Esto es nada, esto es lo que sale, son 300 sobre 900, otra vez un tercio, más 150 sobre 350, que es lo que ingresa aquí, igual a este número, y este número hace que la máquina sea posible y que también sea irreversible, porque es mayor que 0, estricto. C. Determina si es posible que el calor cedido sea de 100. Yo creo que no. Me parece que no. Estábamos entregando aquí 116.7 en la parte A, ¿no? Y eso era con una máquina reversible. Esto es lo mínimo que podemos entregar, ¿sí? 100 pues no va a poder ser posible, ¿sí? No se puede entregar 100 nada más trabajando con esto fijo, porque eso implicaría producir más trabajo. Y ya vimos que este es el máximo. Entonces pues ya sabemos que no. Entonces B, C. C, C. Dice C. Esto es lo máximo rendimiento. Trabajo neto igual a esto. 200. ¿Por qué? Porque este es 100, nos dice la letra, y esto es 300. Entonces necesariamente para que se cumpla la primera ley, el trabajo neto serán 200 kilojoules. 200 kilojoules. Bien. Esto, calculo R, pues me da mayor que este. Mayor que este, pues no puede ser. No puede ser. Delta S del universo, esto es nada, esto es menos un tercio como siempre. Esto no ha cambiado, siempre esta parte de aquí es igual. Y entonces siempre da menos un tercio. Más 100 sobre 350. Si notan que esto se va achicando, pues la parte que más, bueno, que aporta entropía, que es el ingreso de Q de calor a esta fuente, pues cada vez más chico. Llega un momento que no da con un tercio, es menor que un tercio, se ve que es menor que un tercio. 100 sobre 300 es un tercio, 100 sobre 300 y un poco más es menos que un tercio. Entonces esto es menos que esto, da negativo, da menor que 0. Y entonces el ciclo es imposible. Bueno, listo. Luego seguimos con más, ¿no? Este cambia un poco, por suerte, y este cambia otro poco también, creo. Sí, por suerte, porque si no es muy aburrido todo esto. Y ya está, hacemos esos dos que van a cambiar un poco luego y con esto, ¿no? Con esto ya tenemos para medio agarrarle la onda a este tipo de problemas. Hasta la que sigue, bye bye.